Mi objetivo en los siguientes 40 minutos, 45 minutos es compartir con ustedes unos conceptos actuales este año de cómo debemos seguir adelante cuando usamos ecocardiografía transesofágica durante la resucitación cardiopulmonar. Mi conflicto de interés son estos tres papeles de liderazgo que tengo en estos momentos, pero mi presentación no tiene en lo absoluto ningún conflicto de interés con estas tres posiciones. Debo reconocer que va a haber un sesgo innato, porque desde el año 2009 hasta el año 2025 he ocupado muchas posiciones en las cuales he tratado de aportar a la educación y a la investigación alrededor de la ecocardiografía en cuidado crítico. Entonces, cuando vayan a hacer las preguntas, tengan eso en cuenta. No va a haber nadie aquí en la audiencia que me pueda convencer de una manera distinta de ver este tema. Hay tres temas, mensajes centrales en la presentación. La primera es que en la última década hemos logrado un gran avance en la progresión de utilizar eco transesofágico durante resucitación. Van a ver por qué. Segundo, hay nueva evidencia que va a ser importante y va a ser relacionada con el pronóstico cuando lo usamos en este tipo de pacientes, y es importante reconocer las limitaciones y las implicaciones de investigación que tiene hacia el futuro. Entonces, empezando con esta década de progreso, quiero resaltar esta publicación que fue hecha por uno de los colaboradores más cercanos míos, el doctor Antoine Villard-Barón, y que en mi opinión es probablemente la persona en el mundo que más ha tenido publicaciones al respecto. Y quiero que en rojo resalten que la verdad es más fácil aprender eco transesofágico de eco transtorácico, porque la proximidad del transductor transesofágico, estando más cerca del corazón, en la parte posterior, nos permite tener mejor resolución en las imágenes. Se vuelve más reproducible. De hecho, muchas veces yo he dejado una sonda transesofágica en posición y simplemente congelando o descongelando la imagen, a veces le digo a la enfermera, hey, descongela o congela, y la tienes ahí. O sea, no va a haber comparación con un eco transtorácico que lo tienes que mover en el tórax. Y la tercera en realidad es más fácil de empezar y es más fácil de realizar y es menos dependiente del operador. En realidad es más fácil aprender eco transesofágica que transtorácico. En esta publicación, en realidad ha sido la segunda publicación con mayor número de citaciones que he tenido en mi carrera, pero me llama la atención que luego de estar, enseñando por más de una década, en realidad es bonito reunirse con colegas que piensan similar y que básicamente nos reunimos para decir, hey, ¿cuáles serían las prioridades en el progreso de lo que hemos logrado con la ecocardiografía en cuidado crítico? Y ustedes ven aquí la número 5 es en importancia que cada unidad de cuidado intensivo debe tener una sonda transesofágica. Entonces, ya ven cómo, y esto fue hace 7 años, ¿sí? Yo fui parte, me tuve que retirar el año pasado porque asumí mi liderazgo como el tesorero de la Sociedad de Cuidado Crítico. No podía tener ningún conflicto de interés con otra organización. Pero yo era parte del Comité Nacional para Certificación de Ecocardiografía en Cuidado Crítico. En este año hemos podido lograr ahora que la certificación para intensivistas en ecocardiografía de cuidado crítico puede incluir eco transesofágico, y la idea es tener una documentación de mínimo 50 estudios de ecocardiografía transesofágica. Entonces ahí van viendo el avance. Ya es algo que ya es una certificación. Yo sé que es costoso para Sudamérica porque es en dólares, pero yo espero que con la ayuda de muchos yo pueda seguir luchando para que este costo sea menor, no solamente donde vivo aquí en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes,
pero también en Sudamérica, porque pues en realidad nuestros médicos en muchas partes del mundo no tienen los recursos para pagar esta certificación, pero lo que la certificación trae es básicamente sustentación de un nivel de competencia que nos va a hacer siempre más útiles a la comunidad médica. Definir la ultrasonografía de cuidado crítico es importante porque van a ver esta transición entre ecocardiografía de cuidado crítico y vamos a hablar de ultrasonido a la cabecera del paciente o POCUS. Y es una terminología que ha tenido, digamos, una evolución también. Entonces, como ven aquí, esta es una ultrasonografía que es a la cabecera del paciente. El médico que la está haciendo y la interpreta, ¿sí? Está tratando ese paciente, independiente de en qué lugar del hospital estés. ¿Ok? Puede ser en el quirófano, puede ser en urgencias, puede ser inclusive en la unidad de cuidados intensivos. Lo que te va a llevar es a que la capacidad diagnóstica es más alta, vas a poder manejar al paciente más claro y te puede ayudar a los procedimientos invasivos. Entonces, esta fue una definición que lideré este año dentro de las guías de cuidado crítico. Ahora, yo no me puedo quedar allí. Y ustedes son, por lo que tengo conocimiento, ustedes no son anestesiólogos, ustedes no son necesariamente intensivistas, ustedes son cardiólogos, internistas. Entonces, para mí, poder, digamos, tener una verdadera influencia en la comunidad médica, tienes que colaborar con personas que no son como tú. Yo tuve el privilegio y tomo la ocasión para honrar la persona que era el chair de este esfuerzo, el doctor Gene Kirkpatrick, que no solamente fue un ícono de la ecocardiografía porque falleció hace 6 meses y yo considero un verdadero amigo. Me tomó por sorpresa su muerte, me pone nostálgico, me pone triste cuando pienso que una persona como él, americano, me apoyó tanto a mí como un inmigrante en los Estados Unidos, sabiendo que él no es anestesiólogo, era un cardiólogo. Desafortunadamente me mandó un mensaje el 31 de diciembre y a los 2 días falleció. Y me ha dado súper duro, pero quiero honrar en nombre de toda la Sociedad Americana de Ecocardiografía, porque allí fue donde engendramos esta publicación. Y ustedes que son cardiólogos, nunca olviden el legado que él dejó. En esta lista ustedes ven gente muy distinta, diferentes backgrounds profesionales, emergentólogos, intensivistas, cardiólogos, sonografistas. Fue un esfuerzo que nos tomó 1 año y medio y simplemente para definir, pero los voy a sorprender. Primero, pudieron aceptar es porque los cardiólogos se enojaron conmigo al principio cuando yo publiqué un artículo de revisión en el New England Journal of Medicine diciendo que la ultrasonografía a la cabecera del paciente en realidad estaba representada más por los que no eran radiólogos o cardiólogos, y lo que establecía su utilidad era la integración inmediata al manejo clínico, porque la mayoría de las veces en los Estados Unidos el cardiólogo está en el laboratorio de eco, no está en la cabecera del paciente, versus la realidad del intensivista. Entonces, en esta definición, quitamos que no fueran cardiólogos o radiólogos, pero pusimos que el clínico tratante necesitaba eso para la integración clínica inmediata. Ahora, ustedes pueden ver aquí que básicamente este término no está definido por dónde el examen es hecho. Es decir, un cardiólogo puede estar en su consultorio y hacerlo. Un cardiólogo puede estar en la sala de hospitalización y hacerlo, o puede ser un intensivista, o puede ser un anestesiólogo en el quirófano. Entonces, este artículo es bien importante. Espero que se muevan un poco contentos, porque ya después, cuando recomendamos, dijimos que en realidad el POCUS cardíaco avanzado debe ser hecho por personas que estén clínicos que estén entrenados de una manera apropiada.
Y este es la sorpresa. Ustedes ven los colores de nuestra bandera ahí. Yo lideré esta gráfica. Nadie, no le vayan a contar a los otros autores, pero de una manera muy, muy sutil, yo utilicé los colores. Crear esta gráfica nos tomó más de un año para que todo el mundo estuviera de acuerdo. En la parte izquierda está la modalidad de imágenes, si estamos hablando de la ultrasonografía cardíaca, y hay unas diferencias y va a ser dependiente de quién está haciendo el examen. Por ejemplo, en la parte superior puede ser un clínico, simplemente está tratando de asistir el examen físico. Eso es distinto de un clínico que no está tratando el paciente y contestar unas preguntas muy claras y que va a haber una documentación en la historia clínica, como es el Cardiac POCUS. Y está en la parte de abajo lo que nosotros llamamos ecocardiografía consultante. Este es cuando yo ordeno una ecocardiografía y entonces va a venir un sonografista a hacer el examen y ese examen luego va a haber un reporte, pero este es un examen que es absolutamente formal, total, va a ser, digamos, mucho más completo, ¿sí? que otras modalidades. Pero ustedes ven aquí que en la parte derecha, y esto fue muy importante, fue definir la diferencia entre el POCUS básico y el avanzado. Y como ven aquí, el cuidado en la ecocardiografía de cuidado crítico, lo mismo la ecocardiografía neonatal, se consideran avanzadas y es al nivel de esa ecocardiografía de consultante. Entonces, cuando vamos a hablar ahora, como ven aquí en esta gráfica, ¿qué quedó pendiente? Y por eso me duele mucho no contar con mi gran amigo y colega, el doctor Kirkpatrick, porque el próximo capítulo era ahora que ya definimos POCUS, ¿qué vamos a hacer con la implementación de la ecocardiografía transesofágica dentro de este marco, ¿sí? Que creamos? Y cuando tratan de ver las definiciones que hay, ¿cuál es la definición de eco transesofágico en resucitación? Y ustedes ven ahí un paciente que está inestable, está casi en arresto o quisieron un arresto, ¿sí? Y ustedes ven ahí que es distinto de una ecocardiografía transesofágica, por ejemplo, por un paciente que venga de Valdivia o de Caucasia, con una sospecha de estenosis mitral y van a hacer un ecoconsultante para determinar el diagnóstico final. Es distinto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es básicamente una ecocardiografía con unas vistas limitadas y vamos a tratar de obtener una información específica. Aquí están las 4 vistas. Está la vista transgástrica, está la esofágica superior, esofágica media, ¿ok? Y en cada una de estas vistas nosotros podemos tratar de establecer cuáles van a ser las estructuras o las patologías que vamos a tratar de encontrar. Yo voy en detalle más adelante. Lo único que les digo es que hay 2 vistas adicionales que nos van a ayudar específicamente si pensamos que los pacientes van a tener soporte circulatorio, hablando, por ejemplo, de la utilización de ECMO arteriovenoso, porque en estas 2 vistas yo puedo establecer, digamos, la posición de las cánulas. Hay que demostrar que uno básicamente puede aparear sus palabras con los actos. En el año 2017, siendo el chair de este comité, yo traje el eco transesofágico a los intensivistas y después de eso traje cardiólogos a la Sociedad de Cuidado Crítico. En este momento ese mismo comité es liderado por un cardiólogo intensivista, porque ahorita en Estados Unidos hay muchos cardiólogos que están haciendo cuidado crítico y esto nos da la posibilidad de tener un mejor entrenamiento, una mejor visión, una visión distinta multidisciplinaria, como les dije antes. La sonda de ultrasonido no le pertenece a una sola especialidad. Entonces creamos este algoritmo, por decir algo, que con el eco transesofágicos podíamos ver hacer una transición desde las vistas cardíacas a la respiratoria de la aorta,
Y este es básicamente cuando tú produces un algoritmo así, es simplemente para hacer lo mismo todas las veces y de esa forma ser más eficiente. Aquí están los pasos y las vistas y lo que vamos a tratar de encontrar. No quiero hacer énfasis en eso. Entonces, esa ha sido una década de progreso. En resumen, creemos que cada unidad de cuidado intensivo debe tener una sonda de eco transesofágico y estamos reconociendo que estas vistas son limitadas. Estamos reconociendo que nos va a permitir una evaluación distinta a la ecocardiografía transesofágica convencional. ¿Ok? Ese es el primer mensaje. Segundo mensaje. Nosotros pudimos en los últimos 3 años trabajar de nuevo. Yo vivo muy orgulloso de este esfuerzo que pude liderar con 8 especialidades distintas, gente de 4 continentes. Como ven allí en la parte derecha abajo está Antoine Velal-Baron. Tenerlo ahí fue algo maravilloso. De pronto han visto algunas publicaciones de Felipe Terán, que es un entusiasta. Entonces, cuando estamos haciendo las guías, determinamos que una de las preguntas que teníamos que resolver era ¿cuál es la evidencia con la pregunta PICO? Ustedes saben, pues, que básicamente la abreviación que significa, pero la idea era, si comparamos hacer eco transesofágico, ¿sí?, versus no hacer eco transesofágico, ¿cuál va a ser la diferencia en pronóstico, en desenlace? Debo reconocer que por ser intensivistas nosotros incluimos ambos, eco transtorácico y eco transesofágico, para esta pregunta. Pues bueno, la evidencia mostró que el efecto es incierto. O sea, todavía desde el punto de vista metodológico no ha habido suficiente evidencia al respecto. Entonces, nosotros sugerimos que, como ven acá abajo, ¿sí?, es una recomendación condicional para apoyarlo o estar en contra. Sugerimos que si alguien tiene un paro cardíaco, puedes hacerlo o no hacerlo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo la conferencia hoy, la presentación? Bueno, hay que reconocer, solo había un estudio aleatorio controlado y habían 13 estudios que fueron más observacionales. ¿Ok? Entonces, no hubo en realidad diferencia en cuanto a la mortalidad o hacer que los pacientes pudieran tener retorno de circulación espontánea o que tuvieran mejor pronóstico neurológico. Y en realidad hubo efectos variables en no poner digamos, en riesgo la duración de estar chequeando los pulsos, el pulso. Este es un consenso internacional desde los cardiólogos, desde el punto de vista de ellos. Y en realidad la evidencia es muy baja para establecer diagnóstico con las condiciones que tiene un paciente en esta situación, y eso es debido a que había riesgo de descenso, era inconsistente, era impreciso, muy heterogéneo los estudios. Entonces, esa es la evidencia que tenemos. Entonces, de nuevo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué creí que era importante compartir con ustedes los conceptos? Bueno, esta es la parte más importante de pronto. Las limitaciones empiezan con el costo, la dificultad para hacer el mantenimiento, entrenar a la gente, tener la educación apropiada para cómo van a entrenar ustedes a los residentes y los fellows. Y bueno, con la influencia de la inteligencia artificial, ¿cómo va a cambiar esta parte de la investigación? ¿Y cómo vamos a poder justificar si inclusive podríamos tener la sonda en la unidad de cuidado intensivo por fuera? Entonces, estas limitaciones hay que tenerlas en preámbulo. Yo debo decir que vivo muy orgulloso de que mi programa, cuando yo era el director en el Texas Heart de anestesia de cuidado crítico, mis fellows fueron los primeros en el país, en los cuales en 10 meses yo logré que hicieran todos los ecocardiogramas para que salieran del programa de entrenamiento formados. Entonces, sí se puede. Esto hace varios años. La persona que está a la izquierda en el momento era el presidente
de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, el doctor Ray Steinbach. De nuevo, uno solo no puede hacer esto. Yo soy anestesiólogo, él es cardiólogo, todos los dos sí lo podemos hacer. No solamente eso, ustedes que algunos son cardiólogos, probablemente han escuchado hablar de Bruce Kimura. Tiene publicaciones en ultrasonido desde 1980s. Han hablado de Sharon Mulbach, profesora emérito de la Mayo Clinic. Ha practicado ecocardiografía por probablemente 25 años. Art Leibovitz. Y aquí está mi fellow. Después de lograr esos ecos, la puse ahí en el panel. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, invertir en la juventud. Bueno, pero vamos a tomar un ángulo ahorita un poco distinto. Es el ángulo de ver cuáles serían las oportunidades, cuál es la agenda de investigación, y esa es la razón por la cual yo decidí hacer la presentación. Nosotros sabemos que en manos expertas hay con el bajo riesgo que hay cuando ustedes tienen un transductor transtorácico, de pronto va a ser preferido en un paro cardíaco. Sin embargo, no ha habido un estudio directamente evaluando una modalidad versus la otra. Entonces, si alguien quiere hacer un estudio, este puede ser uno. Y lo que está en rojo es muy claro, y es que la eficiencia y la efectividad de eco transesofágico todavía está en evolución. Y esa es la razón por la cual vine aquí. Ustedes pueden ver aquí en el año 2011, esta fue mi primera publicación en la cual yo demostré que un paciente que tenga una cirugía de Colles-Nielsen, tú no puedes poner un eco transesofágico. Y es el diagnóstico de un eco transtorácico. Entonces, el mensaje aquí es que las dos modalidades son complementarias, en mi humilde opinión. Este es un ejemplo en el cual yo pudiera, ¿sí? Durante las compresiones manuales, ¿sí? Con una vista subcostal, yo pudiera ver la eficacia de la compresión, ¿sí? Muy buenas, inclusive durante los protocolos actuales dicen que eso se debe hacer durante la evaluación del pulso, pero yo en algún momento logré desarrollar la capacidad de hacerlo inclusive durante la compresión, ¿sí? De manera simplemente mi interés por el área. Y como ven acá en la derecha, ya ver un paciente que está tratando de tener contracción organizada, y ustedes pueden decir, en este caso, no hay un taponamiento, las cavidades no se ven absolutamente colapsadas para que ustedes crean que hay una hipotensión secundaria, hipovolemia severa, o que puedan decir que el ventrículo derecho está más dilatado que el izquierdo. En realidad, ustedes ven aquí, ustedes pueden decir, probablemente hay difusión ventricular. Este es un paciente que probablemente va a ir al laboratorio de cateterismo para descartar un evento coronario. Eso es lo que yo venía básicamente confrontando. En este caso, créanlo o no, este es otro paciente que hizo paro, y con esta vista, créanlo o no, van a desarrollar la capacidad eventualmente, alguna persona aquí, tú eres capaz de congelarlo y hacer el scroll, puedes determinar que ese ventrículo derecho probablemente tenía más signos de dilatación, y puedes tener esa sospecha, ¿sí? De nuevo, otro caso está tratando de establecer eso. Eso lo hemos podido desarrollar y hemos tenido alguna evidencia. Este es uno de los mentees míos, uno de las personas que yo he servido en mentoría, y básicamente él ha ido desarrollando este curso y es solamente enfocado en la vista subcostal. Entonces, con este tipo de gráficas, creamos los patrones, y con la vista subcostal podemos decir cuál es la etiología del paro cardíaco, ¿sí? Esta es una publicación de la Sociedad de Anestesiología, y de nuevo, están viendo la aceptación de incorporar el ultrasonido de cabecera dentro del paro cardíaco, ¿sí? Y aquí en esta foto ya ven que antes solamente teníamos el desfibrilador, y ahorita, ¿sí? Este estudiante está mostrando aquí que la sonda de ultrasonido
también debe ser parte con la cardiografía en un paro cardíaco. Y este es el protocolo típico, ¿sí? Después de estos 2 minutos, como ven aquí, cuando ellos están haciendo el pulse check, o sí, checando el pulso, ahí es cuando tratamos de ver el ultrasonido. Estas imágenes se interpretan y eventualmente se comunican con unas conclusiones para preparar las intervenciones. Entonces, ¿qué ha pasado desde el 24 al año 25 después de que hicimos las guías? Porque recuerden, las guías fueron publicadas en febrero de este año, pero nosotros paramos de ver la evidencia el año pasado. ¿Qué ha pasado en este lapso? Y entonces allí vienen una cosa bien interesante, y es que la ecocardiografía transesofágica, digamos, el principal beneficio es poder documentar potenciales causas reversibles del paro. Segundo, hay alguna evidencia de cómo poder predecir si hay un mal pronóstico, si el paciente tiene básicamente lo que llaman cardiac standstill, quiere decir es un corazón de piedra ahí que no se mueve, y lo que ahorita está saliendo como un tópico a tener que ser más explorado, más y más, es medir la efectividad de la reanimación cardiopulmonar con la sonda ecocardiográfica, y luego poder guiar los procedimientos, y luego, después del procedimiento, monitorizar al paciente. Entonces, Felipe Terán, quien les digo, él es chileno, vive en Nueva York, y él es un emergentólogo, y él está liderando mucho los cursos de ecocardiografía transesofágica, ¿sí? Él tiene maniquís, tiene relación con la empresa que tiene los maniquís, y entonces va a su curso de 2 días de inmersión. Desafortunadamente, yo tengo que decir que, en mi opinión, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero en realidad los cursos de ultrasonido en los Estados Unidos es supremamente caro. Pueden oscilar entre los $1,000 a $2,000, y eso es mucho dinero, ¿sí? Para solamente 2 días. Pero Felipe, además de esto, además de los cursos, ha podido tratar de generar evidencia. Esa es la razón por la cual invité a las guías. Y es bien interesante cómo ahora en esta publicación pudo establecer el mecanismo, el ritmo cardíaco sin pulso, cuál es lo más frecuente. Como ven aquí, la actividad eléctrica sin pulso, cuando el paro es intrahospitalario, es muy prevalente. La importancia de esto es que ustedes saben que es una causa potencialmente tratable, ¿sí? Ven aquí también cómo la resucitación mecánica, como en este caso el dispositivo Lucas. De pronto en la sesión de preguntas, si pudiéramos ver si lo tenemos en Colombia o no, pero ahora mismo acá en la institución lo tenemos y es muy frecuentemente utilizado. Es importante eso. Aquí también pueden ver cómo, de nuevo, las causas de pseudoactividad eléctrica sin pulso es importante. Y de nuevo, si pueden establecer de que el paciente tiene una embolia pulmonar, se puede tratar. Entonces, todo esto es evidencia nueva. Lo último que quiero que presten mucha atención es que esta abreviatura de AMC es Area of Maximal Compression, es el área de máxima compresión, ¿sí? Entonces, aquí estamos diciendo dónde estamos comprimiendo más el corazón cuando hacemos la resucitación cardiopulmonar. Vean aquí cómo, si ustedes están comprimiendo más el tracto de salida del ventrículo izquierdo, están evitando la eyección ventricular. Debería ser en el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, eso lo pudo hacer en eso. Y si vamos a la descripción inicial por Cohen-Hauen en 1960, siempre lo he hecho de manera empírica. No lo estamos haciendo con visualización directa, con ecocardiografía, ¿cierto? Siempre poníamos 2 traveses de dedo y hacíamos con el talón de la mano, la compresión,
2,5 pulgadas, etcétera. Entonces, en este caso, están viendo con eco transesofágico cómo se está comprimiendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esto ha generado muy buena intención en algunos investigadores de saber si esto tiene alguna conexión con el desenlace clínico de los pacientes. Si obstruyendo, en ese caso, pues el tracto de salida en este caso está obstruyendo la raíz aórtica. En ambos casos, no, en realidad no estamos proveyendo la necesaria, en la necesaria perfusión a los órganos de interés. ¿Sí? En este caso, estamos comprimiendo más el ventrículo derecho, no tanto el ventrículo izquierdo. ¿Sí? En este caso, estamos viendo cómo ese cardiac standstill es una piedra y probablemente si tú estás en una rehabilitación cardiopulmonar después de media hora, el paciente no era candidato a ECMO y el paciente tiene este standstill, esto se ha correlacionado con peor pronóstico. Aquí están los estudios, los cuales han tratado de mostrar que la ecocardiografía transesofágica puede tener algo de ayuda adicional cuando estamos tratando de pronosticar el desenlace de los pacientes. Pero de nuevo, no es una evidencia definitiva, pero yo a veces la uso inclusive con los familiares de los pacientes para mostrarles que el corazón no se mueve y eso también es importante. Entonces, estamos desarrollando una hipótesis en este momento. Estamos diciendo que si hacemos eco transesofágica durante la resucitación cardiopulmonar, podemos mejorar la calidad. Y que si yo puedo ver mejor y puedo hacer mejor, eso debería tener un impacto en la mortalidad. Bueno, este estudio fue realizado el año pasado, vino de China, y era un estudio observacional. Eran con pacientes fuera del hospital y básicamente se estaba evaluando dónde se hacía la compresión. Entonces, en ese estudio, sí, estaban comparando básicamente que hubiera compresión versus no compresión. En el derecho, fíjense que el tracto de salida del ventrículo izquierdo no está comprimido. En el lado izquierdo, en la pantalla, ven cómo se está comprimiendo el tracto de salida. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que los pacientes que no tenían compresión del tracto de salida o de la válvula aórtica, tenían un mayor chance, una mayor probabilidad de tener retorno espontáneo de la circulación y sobrevida al salir de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto tiene unas implicaciones, y es que en realidad necesitamos investigar más para ver si en realidad hay un impacto a largo plazo. Yo fui invitado a escribir la editorial del artículo. Yo simplemente lo que les dije fue, bueno, tenemos que seguir explorando en realidad si para mejorar la calidad y la eficacia de la resucitación necesitamos la ecocardiografía transesofágica. Entonces, básicamente, esa interpretación es que de una manera dinámica podemos detectar si hay compresión o no de la válvula o del tracto de salida y podemos reajustar, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, de una manera primaria, cuando estamos hablando en pronóstico, se puede reconocer que van a haber, digamos, problemas de interpretación subjetiva y la validez del estudio, ¿sí? Puede estar disminuida. So, en realidad, la primera pregunta es si el propósito primario de la eco transesofágica durante la reanimación debe reconocer un pronóstico favorable o optimizar la eficacia. Y yo diría que en realidad de pronto la segunda parte, ¿sí? La segunda parte, la primera parte va a ser mucho más difícil, decir que el pronóstico va a ser definitivo. De nuevo, es una herramienta de ayuda, pero no es definitiva. Entonces, en este caso, es un paciente que estaba en la área de recuperación anestésica, sí, se le puso, ven aquí
la determinación de cardiografía 11, ¿sí? Y empezamos a hacer la compresión apropiada. Vean cómo abre la válvula aórtica, ¿sí? Y en la cardiografía subió a 32. Está diciendo que hay mayor perfusión, ¿sí? De la circulación pulmonar cuando estamos haciendo de una manera correcta. Es un paciente de 80 años, se cayó por fuera, le desfibrilaron por 30 minutos, le pusieron el dispositivo Lucas, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Y entonces el paciente básicamente fue intubado y le pusieron intubación. Y tenemos entonces aquí el eco transesofágico inicial, ¿sí? Luego se movió un poco el dispositivo, como ven acá, vemos la primera, ¿sí? Ven aquí que hay compresión del tracto de salida, ¿sí? En cierta forma, se mueve, ahora se está abriendo más la válvula aórtica. El paciente tenía una oclusión de la arteria coronaria descendente anterior y el paciente sobrevivió. Entonces, es más o menos la idea, es cómo reposicionar el Lucas o hacer las compresiones distintas para estar seguros que el tracto de salida del ventrículo izquierdo no está obstruido. En este caso, este es un paciente que se hizo un eco transesofágico. Estamos aquí viendo, se puso en ECMO y después del ECMO pudimos reconocer que tenía signos de taponamiento. Entonces, acuérdense, no solamente para el diagnóstico, también para monitorizar las complicaciones de un procedimiento. Este es algo que yo le he enseñado a los cardiólogos y es cómo determinar el nivel el estado de la volemia basado en la variabilidad de la vena cava superior. Yo disfruto mucho esto porque es bueno que ellos me enseñan y yo también les enseño. Entonces, creando hacia el futuro, hacia dónde vamos, es básicamente vamos a tener retroalimentación por inteligencia artificial, si estamos haciendo las cosas o no bien. Yo pienso que en los últimos 5 años hacia dónde vamos es que en un paro cardiorrespiratorio tenemos que tener mejor monitoreo, incluyendo la ecocardiografía transesofágica, y vamos a tener que aumentar la perfusión de pronto con dispositivos como Lucas, y esa es la razón por la cual ahora todo está alrededor de aumentar el soporte circulatorio con todos estos dispositivos hasta que logramos tener mejor perfusión cerebral y otros órganos. Hemos desarrollado mejores, digamos, programas teniendo en cuenta que podemos desarrollarlo teniendo fluoroscopia y teniendo ultrasonido, sobre todo cuando vamos a iniciar ECMO venoarterial. En este caso, un caso que tuvimos, como ven aquí, esta es la ingle del paciente, están las dos cánulas, y con unos rayos X uno no puede saber en dónde en realidad pararon esos catéteres, y por esa razón es importante tener ambos, no solamente la ecocardiografía, el ultrasonido, pero la fluoroscopia. Hacia el futuro, entonces, vamos a tener mejor asistencia con la interpretación de la imagen con inteligencia artificial. Vamos a tener mejores algoritmos de soporte para detectar causas reversibles del paro. Este es un estudio, por ejemplo, en el cual con eco transesofágico los pacientes que tenían monitoría continua en el periodo posoperatorio, ellos pudieron dejar básicamente la sonda de ultrasonido y con inteligencia artificial pudieron en realidad tener una buena tendencia, una buena monitoría para establecer cómo iba esa función ventricular progresando. Finalmente tuvo una interacción reciente, siendo una persona que soy absolutamente agnóstica, no tengo idea alguna de data science. Todas estas personas son expertos, son científicos, inclusive conocí un colombiano, está en la Universidad de París, se llama David Restrepo, y me llamó mucho la atención porque estos expertos, yo hice parte del equipo más como clínico, no como un experto en inteligencia artificial, pero es algo que tenemos que tener en cuenta porque en realidad la forma como pensamos, la forma como aprendemos, esa es la verdadera virtud de la inteligencia artificial, no necesariamente
es la inteligencia artificial. Es la forma como vamos a interpretar los problemas. Aquí estoy con el grupo, vamos a publicar un artículo en los siguientes meses del pronóstico de la utilización de vasopresores en una base de datos bien grande de los Estados Unidos. Yo quiero agradecerles por la invitación, especialmente al doctor Dalos, y me disculpan por los problemas que hubo al inicio de la transmisión. Veo que solamente quedan 8 minutos, pero me puedo quedar más de los 8 minutos y estaré dispuesto a contestarles cualquier pregunta que tengan. Doctor José Luis, muchas gracias por la tan excelente presentación. La verdad, nosotros, como bien se sabe, tenemos como muy poco contacto con el tema de cuidado crítico, sobre todo pues aquí en Colombia, y esa opción que usted plantea con respecto a que cada unidad tenga su propia sonda de eco transesofágico, por temas obviamente de costos, lo vería muy limitado en este punto. Sin embargo, Sí. sí es bastante llamativo eso que usted muestra de la calidad de las compresiones evidenciadas por el eco transesofágico, y eso también muy interesante de que hay una compresión al tracto cefálico ventrículo izquierdo y cómo, evidenciando esto, nosotros podemos hacer un adecuado reposicionamiento. Bueno, en este caso tampoco, que yo sepa, en las instituciones donde estoy no se tiene Lucas, probablemente yo creo que en el país tampoco lo haya. Sin embargo, uno hacer un adecuado posicionamiento del área de la compresión. Vemos pues que los desenlaces sí serían obviamente mucho mejores en cuanto a esto. Por aquí veo que el doctor Juan Manuel Señor tiene la mano levantada. Oh, Juan Manuel está ahí. No, Juan Manuel fue mi profesor. Bueno, él puede preguntar lo que sea. No hay mejor cardiólogo en Colombia que ese señor. No me hagas quedar en evidencia. Yo diciendo que fuimos compañeros de rotación de cuidado crítico, por Dios. No, usted era mi jefe. Dígame, jefe. No, me encanta ver tu conferencia y la experiencia que nos has mostrado, todo lo que has trabajado en esto de la imagen cardiovascular, especialmente con la ecocardiografía. Muchas gracias pues por tu conferencia y por colaborar con el programa de la Universidad de Antioquia, al cual le seguimos trabajando aquí duro en la formación de nuevo talento humano. Yo tenía una pregunta logística. Sí, señor. ¿En qué escenario usa uno el eco transesofágico y que desde el punto de vista logístico, en qué momento uno mete la sonda? ¿O estamos hablando de pacientes que ya están en cirugía cardiovascular, que vos tenés el paciente intubado, le puedes meter la sonda transesofágica? Nosotros hemos estado incursionando en el POCUS y en el FOCUS, y en sala de hemodinamia, por ejemplo, lo usamos cuando hay reanimaciones, pero con el eco transtorácico, con la sonda, con un abordaje subsifoideo para mirar a ver no tanto la efectividad de las compresiones, sino el retorno de la contracción cardíaca, que a veces quienes están ayudando en el proceso de reanimación empiezan a tocar pulso, no lo sienten, y obviamente el paciente que esté hipotenso, hipoperfundido, pues a veces no lo encontramos, y muchas veces encontramos la razón, como el que mostraste en la dilatación del ventrículo derecho. Encontramos pacientes que le estaban sospechando síndrome coronario agudo y le encontramos dilatación del ventrículo derecho, y después nos metemos a la pulmonar y le encontramos es que tiene la pulmonar llena de trombos. Es desde el punto de vista logístico, ¿cómo hacemos? ¿En qué momento de la reanimación? ¿Qué paramos para meter la sonda transesofágica? Primero, supongo, está adelante la intubación, y si en el momento de la intubación aprovechamos para meter la sonda. Muy buena pregunta, Juan Manuel, como siempre. Excelente conocimiento el que manejas. En mi opinión, la razón por la cual yo diría que inclusive todavía la Asociación Americana del Corazón no tiene como un estándar la colocación de la sonda es porque ellos siempre han visto, y fue una cosa buena de las guías, ellos siempre han visto cualquier cosa que afecte la efectividad de las compresiones, ellos van a estar en contra de eso. Entonces, lo primero que hacer, la reanimación tiene que ser excelente. Si en algún momento hay la decisión de intubación, se asegura la intubación. Y yo diría que
porque no todos van a ser anestesiólogos. Yo preferiría que el paciente esté intubado, porque lo más seguro cuando estás incursionando, metiendo la sonda, es mejor que te guíe el tubo por donde se debe meter. Y pues sería muy improbable que meter una sonda transesofágica se va a ir al pulmón si ya tienes un tubo endotraqueal. Claro, pero a la vez también hay que tener cuidado cuando lo vas a hacer. Estamos haciendo eso, entonces, primero, los 2 minutos como está aquí en la gráfica, digamos, ya en ese momento habría, si el paciente está sin reflejos, sin nada, o si está medio tratando de pelear, pueda que alguien le dé un poquitico de tomidato o fentanil, dependiendo de la situación, se intuba. Ya después de eso, no debe haber ninguna afección o parar las compresiones, porque esa es en realidad la ventaja del eco transesofágico. Entonces yo te diría a ti que es posible que nosotros ponemos en cualquier paro transesofágico en los primeros 10 minutos la sonda, porque igual mientras que la prendes, mientras que la traes, o yo tengo aquí en la unidad donde estoy, yo tengo una sonda dentro de la unidad, entonces para mí me toma probablemente unos 4 minutos mientras se prende, alguien me trae el aparato y todo. Entonces yo diría que en el minuto número 10, en la mayoría de las veces, pudiera ya tener una sonda allí. Lo más pronto, lo mejor. Acuérdate que en el minuto 20, si creemos que el paciente va a tiene un buen chance de salir adelante, ya estamos pensando si el paciente es candidato a tener un ECMO venoarterial. Entonces, en orden, en secuencia, los primeros 10 minutos, la mejor reanimación que puedas hacer, intubarlo. En los siguientes 10 minutos, eco transesofágico y prepararte para el ECMO venoarterial. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, hombre José Luis. Un abrazo, feliz día. Yo me quedo aquí oyendo las preguntas de los colegas. Sí, señor. Sí, el doctor Héctor Darío Arroyave también. ¡Hombre! Hombre, es mi hermano del alma, hombre. Somos compañeritos de la residencia anestesia en la Antioquia. Héctor, hombre, no. Me pone nostálgico, hombre. Qué chévere escuchar. Héctor, no, lo que quiera, hermano. No, agradecer también al programa de cardiología que lidera Juan Manuel, que nos ha integrado, mira, a anestesiólogos y a intensivistas. Juan Manuel se ha encargado de estar pendiente de que nosotros también estemos ahí, y el tema de cardio pues siempre me ha interesado, y casi siempre cuando hay temas afines estoy aquí, y agradecerte a ti esto. Mi pregunta va, José, básicamente en algo que enfatizaste, que es la formalización del entrenamiento. De hecho, he tratado como de impartir esto como esa instrucción tuya desde que te hemos invitado por el lado de anestesia, por el lado de la Sociedad de Cuidado Intensivo, que ha sido como el interés de formalizarlo. ¿Vos cómo ves eso para nosotros? Porque realmente nosotros vamos un poco atrás en el sentido de que incluso la formalización desde la eco transtorácica pues nos ha costado por la barrera no solo económica sino de tiempo. Ahora saltar al eco transesofágico, ¿cómo ves eso con nosotros aquí en la realidad que vos bien conoces de nuestra práctica? ¿Cómo acercarnos más a eso? Bueno, te voy a contestar la pregunta con un propósito. Te doy mi palabra, que esto quede como una promesa de dos personas que se estiman mutuamente. Cuando yo me vine a los Emiratos Árabes y estaba saliendo del National Board of Echo, fue difícil, pero hubo una discusión en la cual yo llegué aquí y la gente tiene una percepción errónea. Allá en los Emiratos la gente tiene plata. Esta parte del mundo tiene probablemente las mismas, si no peores, situación económica que tenemos en Latinoamérica. Entonces, yo he sido muy, tú me conoces, he sido muy extrovertido diciéndoles a ellos, que nosotros ganábamos allá en dólares, nosotros no podemos establecer este alto precio para la gente. Entonces, ellos me ofrecieron, bueno, cuando te vayas a regresar a los Emiratos, nos gustaría hablar contigo a ver si te volvemos el agente internacional
para establecer conexiones con otras partes del mundo y ver cómo podemos obtener este nivel de competencia a un nivel más homogéneo. Yo sé que los cardiólogos, la forma de hacerlo sería la siguiente: establecer no solamente congresos, protocolos, guías, todo esto con los cardiólogos, no solamente eso, pero traer las sociedades juntas, y yo podría establecer un lazo entre eso y el National Board of Echocardiography. Con esta persona que fue la otra vice chair cuando escribí ese consenso con los cardiólogos, ella va a ser la presidente del National Board of Echo. Ella se llama Nova Panebianco, está en la Universidad de Pensilvania y ella es una emergentóloga. Entonces yo tendría la oportunidad de poco a poco cómo establecer un panorama para Latinoamérica en el cual podamos por lo menos validar esto a nivel gubernamental, que es el mejor, como lo hacemos en Estados Unidos. Lo estamos haciendo esto no porque Héctor Arroyave tiene que demostrar que es más teso que otra persona del CESO, la bolivariana. Lo estamos haciendo es porque esto va a beneficiar al paciente y lo tenemos que hacer alrededor del paciente, ¿sí? Entonces, yo diría que la forma sería esa y mi intención sería ver cómo pudiéramos ofrecer esto con mucho más bajos costos, de pronto con paquetes, porque ellos lo que siempre me dicen es, ¿cuántas personas tomarían el examen? ¿Sí? Y podríamos empezar a echar números con ellos y ver cómo hacerlo, pero yo tengo toda la intención de ayudar. Yo tengo un gran compromiso hasta el siguiente abril. Después de abril, cuando termine una maestría que estoy haciendo de negocios, tengo más tiempo y pudiera empezar a hacer triangulaciones, pero yo creo que con tu liderazgo y el de Juan Manuel en Colombia y la ayuda mía, pudiéramos empezar a esbozar un planteamiento serio y que sea algo que no tenemos que correr, sino hacer cada paso de una manera concertada y ustedes sean los campeones de esto en Latinoamérica. Te perdí, no lo escucho. ¿Sí? Bueno. Yo te escuché todo perfecto, estoy esperando aquí al moderador, pero agradezco y voy a tomar tus palabras, que sé que siempre pues has sido una persona generosa y seria y no, estaría a la expectativa desde este lado para cualquier ayuda tuya, vamos a estar muy pendientes. Gracias, José, por todo y un abrazo. Bueno, hermano, saludos a la familia, gracias. No, también muy interesante, ojalá que todo esto sí se pueda concretar, sería pues una excelente ayuda para todos nosotros, doctor. La doctora Lía Mulet, que es compañera mía de residencia, también tiene Sí. la mano levantada. Adelante, Lía. Ok. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien allí? Sí, doctora Lía, ¿cómo le puedo ayudar? Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por la conferencia que nos ha dado y sobre todo por el interés que ha demostrado en integrar el manejo multidisciplinario, como te lo he dicho, en el cuidado de los pacientes. Tres preguntas puntuales. Lo primero, si el uso de la ecocardiografía transesofágica en este escenario del paro cardíaco, la principal ventana es la medioesofágica o si hay pues otras ventanas que puedan utilizar, que nos puedan dar como herramientas o información adicional para aprovechar en el paciente. Lo segundo es respecto a las complicaciones que se pudieran haber presentado, cuál ha sido su experiencia, si esto es un procedimiento seguro o si ha presentado algunas complicaciones, teniendo en cuenta pues, el masaje cardíaco con la presencia de la sonda esofágica. Y tercero, si nos pudiera ampliar un poco más la información respecto a la integración de la inteligencia artificial precisamente en la interpretación de las imágenes. Muchísimas gracias. Bueno, wow. Tienes una compañera bien inteligente. Ok. La primera respuesta es depende de lo que estés buscando, pero en general, para la eficacia, como ves aquí en esta gráfica, para la eficacia, la vista miresofagial o la mitad del esófago en eje largo, porque es donde vas a poder ver la compresión del tracto de salida. ¿Ok? Segundo, como es tan prevalente, por ejemplo, igual en Colombia,
la enfermedad coronaria, la vista transgástrica te da muy buena alternativa para evaluar los segmentos en la vista en el eje corto. Si estás, por ejemplo, sospechando tamponamiento cardíaco, la vista miroesofágica de 4 cámaras te ayuda. De igual forma, la bicával, la vista de las 2 cavas, a veces vamos ahí a la derecha, como ves, esta vista que está con la válvula aórtica, porque aquí puedes evaluar bien también la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, dependiendo, todas estas vistas son complementarias. Yo diría que las 4 que están a la izquierda son la mínima, y si estás haciendo procedimiento y la pudieras ampliar a las 2 de la derecha, estaría bien, pero las 4 de la izquierda son las mínimas, ¿ok? Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿me la recuerdas? La tercera fue inteligencia artificial. ¿Cuál fue la segunda? Sobre las complicaciones. Las complicaciones. Mira, ¿sabes qué? Te voy a dar el espectro. Es bien interesante. Yo me he relacionado mucho con los emergentólogos. Muchos de ellos dicen, no les importa qué complicaciones van a tener, porque al final del cabo el paciente es muy probable que también se muera. Y van para adentro con la sonda como sea. Yo soy un anestesiólogo cardiotorácico y para mí, pues yo no me puedo tirar una perforación esofágica en una cirugía electiva de corazón. Entonces, yo me alineo más con los cardiólogos que, en mi opinión, tienen unos estándares altos. Me parece que los emergentólogos han sido más agresivos, han sido más liberales, han sido de pronto, como digamos así, ¿cómo es que decían en Colombia? Pues como muy llevados de su parecer, pues al final, te lo estoy diciendo de una manera respetuosa. Y la razón por la cual sucede esto es porque ellos tienen códigos con los cuales facturan en los Estados Unidos que no necesitan permiso de las otras especialidades, porque muchos de esos pacientes que ellos tratan, por ejemplo, si están sospechando una colecistitis o un cálculo o algo, y ellos van a mandar al paciente para la casa, pues no necesitan necesariamente consultar a un urólogo o a un cardiólogo que a un eco. Entonces ellos han tenido una mayor probabilidad de ser más independientes. En estos momentos yo diría que los emergentólogos tienen más sondas transesofágicas en los servicios de urgencia que los intensivistas en las unidades de cuidados intensivos en los Estados Unidos. Son absolutamente agresivos. Entonces ellos no les importa, vamos con la sonda para adentro. Yo he visto varias publicaciones en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, pacientes con cirrosis terminal, que van para trasplante hepático. Mi amiga Sasha Shilcutt publicó unas series en las cuales ella mostró que la incidencia de complicaciones estaban por debajo del 2%. En mis manos, gracias a Dios, nunca he tenido una complicación, pero yo sí he visto algunas laceraciones en la hipofaringe y un par de laceraciones esofágicas que fueron diagnosticadas en el posoperatorio después de cirugía cardíaca. Entonces, las complicaciones que existen, pero no son tan frecuentes. Lo que te puedo decir también, otra cosa que he visto y ha funcionado es la utilización de sondas transesofágicas pediátricas, porque si te pones a ver, cuando estamos haciendo estas evaluaciones, no es que necesariamente estemos utilizando Doppler y medidas avanzadas. Entonces, cuando uno usa una sonda pediátrica en un adulto, pues hay menos posibilidad de trauma. Y yo, como lo hago, pues tienen a Héctor, él les puede enseñar muy bien el manejo de la vía aérea, pero básicamente con el desplazamiento de la mandíbula hacia adelante, sí, crean el espacio angulando la sonda y no poniéndole seguro y bastante gel. Uno, por supuesto, estoy asumiendo que tienen algo de información. Por ejemplo, en el caso que yo mostré, ese paciente una esofagectomía, un Collis-Nielsen, el día anterior, yo sabía que no podía poner la sonda, pero de pronto no vas a saber si el paciente tiene previamente, no sé, escleroderma o cualquier patología esofágica. Estoy asumiendo que el paciente no tiene eso. Buen gel, esa maniobra, como te dije, y se podría hacer. La tercera pregunta
con respecto a inteligencia artificial? Es una muy buena pregunta y es una pregunta que debo ser muy cauteloso porque he estado revisando estudios para publicación y me he corrido con algo, me he encontrado con algo que me pone incómodo, y es que muchas de las compañías que están sacando esta tecnología para, por ejemplo, ver esta predicción con inteligencia artificial, cuando estoy haciendo la evaluación del estudio, me cuesta separar el efecto del estudio o estoy validando una tecnología que yo sé en última instancia el que se va a beneficiar es la empresa que pagó por ese software. Entonces tú tienes que ser muy cuidadoso. Entonces yo diría que estamos en la infancia de eso. Lo que en realidad me vas a ver, como te dije, el año entrante, cuando salga de esta responsabilidad, es tratando de ver cómo lo que tengamos inteligencia artificial va a poder tener un impacto directo en el manejo. No estoy tan interesado en la predicción, porque personas como, espero, como tú, que estás bajo una persona como el doctor senior y estar bien entrenada, y lo digo porque todos los que yo he entrenado me han dicho, no necesito inteligencia artificial para que me diga que el gasto está bajo, yo sé cómo interpretarlo, pero lo que yo estoy utilizando la inteligencia artificial, me gustaría ver es cómo eso impacta en el manejo más importante. No necesariamente que me pongan letricas, el ventrículo izquierdo, o me pongan los trazos y eso. Al final de cabo, no. Pero sí importante verificar que el diagnóstico mío era el adecuado, por ejemplo, y cómo eso va a impactar el manejo clínico de un colega que no está utilizando la inteligencia artificial, pero usando el ultrasonido. Y esa evidencia todavía se necesita. Es una pregunta muy buena, pero estamos en la infancia y desafortunadamente no te la puedo responder de una manera absoluta. Muchísimas Elías, gracias, ¿tienes algo? doctor, por sus respuestas. No, doctor, la verdad que demasiados agradecimientos por esta charla y por aceptar la invitación. Estuvo excelente y yo creo que ya pues por cuestiones de tiempo, para dar por finalizar entonces la sesión del día de hoy. También muchas gracias a todos los que participaron y que tengan un feliz día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estamos entonces en contacto y tenemos entonces un plan en mente, ¿ok? Perfecto, doctor. Así será. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Feliz día. Feliz día.